Pablo decía que ningún ser humano será justificado por sus obras. En realidad, esa declaración, esa verdad, es lo que dio inicio a lo que nosotros conocemos como la Reforma Protestante. La Iglesia Católica por años enseñaba que, aparte de la fe, nosotros debíamos añadir algunas obras para hacer perfecta nuestra salvación y para poder ser justificados de alguna manera delante de Dios. Martín Lutero refuta eso con la palabra de Dios, enseñando lo que Pablo enseñaba, o más bien haciendo eco de lo que Pablo enseñaba. Ningún ser humano será justificado por sus obras. Las buenas obras no te salvan. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo quiere decir buenas noticias de salvación. Y son buenas noticias porque no demandan del pecador obras. Usted es salvo únicamente en virtud del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la única obra que Dios cuenta para salvar a los pecadores. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo y en su obra. Nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos el regalo de la salvación, recibimos el don de la vida eterna. Somos, en palabras del apóstol Pablo, justificados por gracia, porque es gratuitamente, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No por obras, le dijo a los efesios, para que nadie se gloríe. La única manera, querido amigo, que usted puede reconciliarse con Dios es a través de la fe, poniendo su confianza en Jesucristo para su salvación. Sus buenas obras no lo llevarán al cielo. No obstante, la fe que salva, la fe que usted ejerce, la fe que Dios le otorga a usted para creer, no es una fe desprovista de obras, o no es una fe que carece de evidencias. Aunque no somos salvos, justificados por obras, nuestras obras son una evidencia de nuestra salvación. Nuestras obras son una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Nuestras obras son una evidencia que nosotros hemos sido justificados delante de Dios. Si Dios te ha salvado, querido hermano, se espera una actitud que se corresponda a tu salvación. Y eso es lo que Pablo ha comenzado a hacer desde el capítulo 3, y el capítulo 4 lo hará también de esta epístola a los colosenses. La epístola a los colosenses se escribió porque le llegó un reporte a Pablo de este ministro, de este predicador que se llamaba Epafras. Y Epafras le había contado estas dos cosas a Pablo: que la iglesia estaba fuerte, que la iglesia tenía fe y tenía amor. Pablo celebra esto y él alaba a los colosenses por esta actitud y por esta fe que ellos están evidenciando. Pero también Epafras le cuenta a Pablo que a la iglesia de Colosa entraron unos maestros a enseñar que aparte de Cristo Jesús había que añadir ciertas cosas para completar la salvación, o había que añadir ciertas cosas para completar el crecimiento espiritual o la plenitud espiritual, si se quiere. Pablo empieza a decirles que Cristo Jesús es Dios mismo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, queriendo decir, Cristo mismo es Dios mismo. En otras palabras, lo que estaba diciendo era lo mismo que había dicho Juan, que a Dios nadie le vio jamás, pero el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Pablo comienza a decirles que en Cristo Jesús está toda la plenitud de Dios
Por lo tanto, si ustedes son salvos, ustedes están completos en Cristo. La salvación que Cristo ganó por ustedes, Colosenses, es completa, es suficiente, es eterna. Usted no necesita añadirle nada a su salvación. Usted no puede mejorar esa obra de salvación. El Dios perfecto se hizo hombre en la persona de su Hijo y Él obtuvo salvación perfecta para su pueblo. Él ha explicado eso en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Pero en el capítulo 3 empieza la parte más práctica de la epístola. En otras palabras, cómo nosotros los cristianos debemos vivir a la luz del Evangelio. Cómo nosotros debemos vivir en respuesta a la gracia de Dios que nos ha mostrado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y es cierto, el hombre que ha nacido de nuevo dará evidencias a través de sus obras. Usted va a ver cuando alguien de verdad se ha arrepentido. Por eso Juan decía, haced frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien ha nacido de nuevo, cuando alguien se convirtió, cuando alguien se arrepintió, cuando alguien fue justificado, dará evidencias de la realidad de su salvación. Ahora, en estos versículos nosotros vamos a ver una gloriosa evidencia de alguien que está en Cristo, y así es como nosotros, creyentes, debemos vivir. Y es, ¿cuál es la actitud que el creyente debe tener hacia el pecado? ¿Cuál debe ser nuestra reacción hacia el pecado? ¿Cuál debe ser nuestra actitud hacia el pecado? Y eso nosotros lo vamos a ver en los versículos 5, 6 y 7. Lo que nosotros vamos a ver lo he dividido en dos segmentos o en dos subtítulos. Número 1, lo que es morir al pecado, en el versículo 5. Y los versículos 6 y 7, lo que nosotros vamos a ver es cómo nosotros morimos al pecado. Número 1, la orden de morir al pecado. Y número 2, cómo nosotros morimos al pecado, o, en palabras de Pablo, cómo nosotros morimos a lo terrenal de este mundo. Y eso es lo que vamos a ver. Antes de entrar a explicar estos tres versículos que vamos a ver, yo quiero aclarar algo que se puede prestar para dudas y para confusión. Porque en el capítulo 3, en el versículo 3, dice algo que parece contradecir lo del versículo 5. Escuche lo que dice en esa misma carta, en ese mismo capítulo, en el versículo 3, dice, porque habéis muerto, y en el versículo 5 nos dice, haced morir. Uno escucha eso otra vez y dice, ok, Pablo me está diciendo que he muerto, y después me está diciendo que yo tengo que hacer morir. Eso puede sonar a una contradicción si no lo entendemos, y se puede prestar para confusiones. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Lo primero, habéis muerto, es la causa de tu salvación, y el usted hacer morir es el efecto de su salvación. En otras palabras, habéis muerto en virtud de que usted está unido a Cristo, es en referencia a su estado o su posición delante de Dios. Usted ha muerto, y la Biblia nos dice que hemos muerto al pecado, a la ley, a nosotros, hemos muerto al mundo. Lo primero está haciendo referencia de el habéis muerto a nuestro estado y nuestra posición delante de Dios. Y lo segundo hace referencia a nuestra condición presente. Lo voy a decir de otra manera. Aunque hemos muerto a la vida antigua, la vida de pecado, la vida antigua todavía tiene residuos. Bueno, aunque hemos muerto a la vida antigua, estamos llamados a morir a esos residuos de la vida antigua. ¿Amén? Le voy a poner otro ejemplo. Digamos que usted se nacionaliza. Usted es un nuevo ciudadano de este país. ¿Ok? Pero inmediatamente, o probablemente en un sentido, usted no vaya a dejar muchísimas de las cosas que usted era, la manera como usted hablaba, los gustos que usted tenía o los valores que usted tenía de su antiguo país. Es cierto que usted ya murió a ese país y usted es un nuevo ciudadano de esta nueva nación, pero hay cosas que todavía usted arrastra de su antigua nacionalidad.
Es como, no sé si usted alguna vez ha escuchado a alguien que le diga a usted en inglés, I am a citizen of the United States of America. Usted dice, ok, tú eres nacionalizado, ¿verdad? Porque esa manera de hablar no es de alguien que ha nacido aquí. Usted sabe que esa persona, bueno, esos son como los residuos de su antigua nacionalidad. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí, ustedes murieron, ustedes ya no son de allá, pero ustedes tienen que morir a todos esos residuos de su antigua vida. Vamos a ver ahora estas dos cosas, lo que es morir al pecado, lo que vamos a ver eso en el versículo 5, y número 2, ¿qué es morir al pecado? Versículo 5, preste atención cómo Pablo les manda a los colosenses a tratar con el pecado. Versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dice. Para entender un poco esto de morir al pecado, vamos a mirar cómo Pablo usa esto mismo o dice esto mismo usando distintas palabras. Por ejemplo, en Tito 2:12 dice que tenemos que renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. El creyente renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos. En Romanos 6:12 dice, no reine el pecado en vosotros, de modo que ustedes le obedezcan en sus concupiscencias. En otras palabras, Pablo está diciendo a los cristianos, desobedezcan a sus impulsos pecaminosos, desobedezcan a sus impulsos carnales. A los Gálatas le dice, no den satisfacción a los deseos de su carne. A los Romanos también en el capítulo 13, versículo 14 dice, no proveáis para los deseos de vuestra carne. En otras palabras, es como que no le des de comer a esos deseos pecaminosos. Jesús lo dijo de una manera más general y dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Haced morir lo terrenal en vosotros es un imperativo, es una orden. Matthew Henry fue un comentarista inglés que decía, en la práctica de la vida cotidiana consiste en decir continuamente no a lo que nuestro viejo yo desea por inclinación natural. Preste atención a las 5 palabras que Pablo está utilizando aquí. Prefiero dividirla en 3 o 3 categorías si usted prefiere. Primero dice que tenemos que hacer morir la fornicación. Ahora, esta palabra hacía referencia, aunque la raíz de esta palabra, porneia, hace referencia a toda forma de inmoralidad sexual, impureza sexual. Esto quiere decir que el creyente está supuesto a matar o hacer morir todos aquellos actos inmorales. Entiéndase adulterio, esto también incluye fornicación como tal, pornografía y toda forma de desviación sexual. El cristiano está supuesto a hacer morir todas estas cosas. Pero después él sigue avanzando y ya no va al pecado como tal de la fornicación o el adulterio o la inmoralidad sexual. Él pasa a las motivaciones. Dice impurezas, y esto habla del carácter contaminante del pecado sexual. Impurezas. En nuestra versión Reina Valera se escribe pasiones desordenadas, aunque en el original solamente dice la palabra pasiones. En otras palabras, estamos supuestos a morir a esas pasiones. Y obviamente las pasiones que no están en orden o no están en armonía con la santidad de Dios o con nuestra salvación. Y después dice malos deseos. Él está hablando de las motivaciones, de la raíz, de la fuente de donde procede
toda forma de pecado sexual, toda forma de contaminación sexual. Pablo está llamando y está diciendo, como cristiano, usted tiene que hacer morir ese tipo de pecados y hacerlos morir desde raíz. Lo próximo que dice es y avaricia. ¿Qué es la avaricia? La avaricia es un afán o un deseo desordenado por poseer riquezas. Le debo recordar lo que Pablo dijo acerca del amor a las riquezas. Y que quede claro, hay pobres que tienen amor a las riquezas también. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo está diciendo, la avaricia es un pecado al que tenemos que asesinar, que tenemos que matar, hacer morir lo terrenal en vosotros. Obviamente aquí hay algo que él añade, porque él dice, muere a la fornicación en todas sus formas, en todas sus expresiones, muere al pecado sexual. Después dice a los malos deseos, a las pasiones desordenadas, y él dice, y a la inmundicia. Él da por sentado que esas cosas todavía están vivas en nosotros y que nosotros tenemos que matarlas. Y dice, y a la avaricia también, a esa ambición desmedida por querer tener mucho. Y dice que es idolatría. ¿Por qué Pablo mezcla la avaricia, el deseo desmedido por tener cosas, con la idolatría? Lo que él está diciendo es, el avaro es un idólatra. Wow, son palabras fuertes, porque alguien miraría, porque hay veces al pecado de la avaricia lo queremos rebajar y decimos, sí, él es mezquino o él es codo, ¿verdad? Tacaño. Pero aquí, en este versículo, nos está diciendo que el pecado de la avaricia es idolatría. ¿Por qué? Porque tomando en cuenta la definición de avaricia, que es un anhelo desmedido, un deseo desordenado, un apetito excesivo por cosas, entonces eso que anhelamos y deseamos se ha convertido en nuestro Dios. Eso se ha convertido en un ídolo para nosotros. Y cuando hacemos de los bienes materiales lo más importante, toda nuestra vida gira alrededor de obtener eso. Nuestras mayores emociones, nuestros deseos, nuestros pensamientos, toda nuestra devoción se convierte en esa posición económica o en eso queremos obtener. Y eso ha captado nuestro corazón, ha cautivado nuestra devoción. Eso se ha convertido en un ídolo. Es idolatría. No obstante, Pablo no solamente está diciendo que es idolatría la avaricia, él también está hablando en general. Él dice fornicación, inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, y él resume todo eso diciendo, todas esas cosas son idolatría. Aún el sexo se puede convertir en un ídolo. Y Pablo escribe en dos oportunidades y él conecta el pecado de la fornicación
con la idolatría. En Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20 pone el pecado de la idolatría inmediatamente después del pecado de la fornicación. En 1 Corintios capítulo 10 él pone la fornicación inmediatamente después de la idolatría. Y el contexto era que en ese tiempo los cultos paganos, los templos paganos estaban matizados. La manera de cómo ellos servían a sus dioses era a través del pecado sexual, de prostitución, de fornicación y demás. Lo que Pablo está queriendo decir, que cuando nosotros nos damos a cualquier forma de pecado, sea pecado sexual, sea la avaricia, cuando sucumbimos a la tentación, estamos haciendo de eso mismo un Dios a quien estamos adorando. Amén. Él dice, hay que morir a eso. ¿Sabe cómo usted conoce que alguien ha nacido de nuevo? Por la actitud que esa persona tiene hacia el pecado. Hoy día, como decía Jerry Bridges en su libro Pecados Respetables, la sociedad al adulterio no le llama adulterio, le llama una aventura. Y al robo no le llama robo, le llama fraude. Para hacerlo más, quizás darle más glamour al pecado. Él cometió fraude. Es un ladrón. Él tuvo una aventura. No, él pecó de adulterio. O ella pecó de adulterio. La reacción, la actitud que una persona tenga hacia el pecado dice mucho de su salvación. ¿Qué es morir al pecado? Es negarte a tú obedecer a esos impulsos que son parte de nuestra vieja naturaleza. Es desobedecer a esas pasiones. O es renunciar. Así como cuando usted renuncia a un trabajo, renuncia a un lugar, cuando usted renuncia a una pasión pecaminosa, usted está haciendo morir a esa pasión pecaminosa. Es resistir el pecado, es rechazar el pecado, es como arrancarlo de raíz, es exterminar el pecado, es acabar con el pecado, mis hermanos. Es eliminarlo, porque el pecado es peligroso. Probablemente usted vio la película I Am Legend. Will Smith con su perro Sam fueron los únicos sobrevivientes en la ciudad de Nueva York a un virus que había atacado a toda la población. Y quienes tenían este virus, se convertían como en una especie de monstruos, de momias, aún los animales. Y hay una parte en la película que es probablemente una de las partes más dramáticas de la película, porque él se había encariñado tanto con su perro Sam, que él conversaba con su perro. Y él iba a todos los lugares con su perro. Un día se había encontrado con estas formas de momias y estaba él con su perro. Cuando él llega a su casa, está herido su perro. Él se da cuenta que su perro ha adquirido ese virus. Y en el momento que él se da cuenta, su perro Sam está a punto de morderlo y quería atacarlo. Y en ese momento él tiene que agarrarle el cuello y le dobla el cuello y mata a su perro. ¿Por qué? Porque iba a ser peligroso que ese perro estuviese vivo. Bueno, así de peligroso es el pecado para el hombre. Es lo mismo que decía John Owen. John Owen fue el príncipe de los puritanos, fue un predicador de los 1600 de Inglaterra, y él decía: mis queridos hermanos, si usted no mata el pecado te va a matar a ti. Si usted no mata el pecado te va a matar a ti. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Nosotros no podemos acariciar el pecado. Usted mata el pecado o el pecado lo mata a usted. Cuando uno escucha estas cosas, a uno le puede venir a la mente las palabras de Jesús. Jesús en el Sermón del Monte dijo algo extremadamente revolucionario. Él dijo: si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y echa de ti.
¿Está diciendo que nos quedemos tuertos, mancos, sin mano? No, Él está apuntando a una actitud que debemos tener contra el pecado. No juegue con el pecado. No juegue con el pecado. Usted no tiene poder. Resista al pecado. Fíjese qué interesante. Pablo en una ocasión le dice a los corintios: huye del pecado. Aquí les está diciendo: hagan morir la fornicación. Huye de la fornicación en 1 Corintios 6. Y aquí les dice: ahora maten la fornicación. Nosotros no podemos jugar con el pecado. Y por nuestro contexto me exige decirles esto. Tenga cuidado con lo que usted ve en las redes sociales. Tenga cuidado con lo que usted pone sus ojos cuando usted está antes de acostarse. J.C. Ryle decía: las primeras horas de la noche son tentadoras, son peligrosas. Cuídate. Cuando el hombre se comienza a enganchar, son como ganchos que tenemos, como argollas, y ahí Satanás puede tomarnos y jalarnos y arrastrarnos. Tenga cuidado con la pornografía, tenga cuidado con la fornicación, tenga cuidado con el adulterio. No negocie con el pecado. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál debe ser su actitud? Mátelo, arránquelo, o el pecado lo va a matar a usted. Morir al pecado, número 1. Número 2, ¿cómo morimos al pecado? O, en palabras de Pablo, ¿cómo morimos a lo terrenal en nosotros? Eso lo vamos a ver en el versículo 6 y en el versículo 7. ¿Cómo morimos al pecado? Versículo 6. Mire lo que dice: cosas por las cuales, se está refiriendo a la fornicación, a la impureza, a los malos deseos, a las pasiones desordenadas, a la avaricia, cosas por las cuales, dice Pablo, la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Cómo morimos al pecado? Desde estos textos. Vamos a mirar el versículo 6 y el versículo 7. El versículo 6, la manera como nosotros morimos al pecado es con una conciencia de lo que es el pecado y lo que el pecado representa para Dios. Mire lo que Él les dice: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Todas estas cosas, está diciendo Pablo, son pecados que ofenden a Dios, que provocan la ira de Dios. Para las personas que quizás les choca escuchar este concepto bíblico de la ira de Dios, alguien diría: ¿cómo no? Yo conozco a un Dios de amor, no un Dios de ira. Bueno, la Biblia habla de un Dios de amor y la Biblia también habla de un Dios de ira. ¿Qué es la ira de Dios? Es la reacción de un Dios santo y justo contra el pecado y la maldad. La ira de Dios es ese rechazo de un Dios justo contra la maldad y el pecado de los hombres. Eso es la ira de Dios. Y Pablo les está diciendo a ellos: hagan morir eso, hagan morir esos pecados. ¿Por qué? Porque esos pecados provocan la ira de Dios. Pablo ha hablado mucho. Pablo ha hablado muchísimo acerca de la ira de Dios. Si hay algo que puede constituirse en nosotros en una fuente que despierte obediencia, santidad, es escuchar y reconocer la ira de Dios. El comentarista William Hendrickson decía: aún esta advertencia de la ira de Dios está llena de misericordia. Lo que Pablo está haciendo es un acto de misericordia, diciéndoles a ellos: hagan morir esos pecados, porque esos pecados despiertan la ira de Dios. El pecado tiene consecuencias, y aunque en un sentido real, absoluto, la ira de Dios por los pecados del creyente ya fueron puestos en la cruz del Calvario cuando Cristo murió por nuestros pecados. Pero nuestros pecados actuales siguen ofendiendo a Dios y siguen provocando la ira de Dios. Richard Baxter fue un predicador de los 1600 y él decía: recuerda que la palabra
pecado y la palabra juicio van juntas. La palabra pecado y la palabra juicio van juntas. La ira de Dios, la conciencia de la ira de Dios, la conciencia de lo que el pecado representa para Dios, es un motor que nos aleja del pecado y nos impulsa a la santidad. Había hace tiempo un programa, hace varios años, que se llamaba Dosis, fue como un documental, que se llamaba Dosis de Realidad. En ese programa llevaban a la cárcel a jovencitos, adolescentes, que eran desobedientes a sus padres, que estaban en drogas, que querían meterse a las pandillas, pero que todavía no habían sido arrestados ni nada por el estilo. Y en este programa los llevaban a la cárcel para que los pandilleros dentro de la cárcel, que estaban condenados a cadena perpetua, les hablaran a ellos y le dijeran: mira, si tú sigues así, aquí es donde tú vas a terminar. Y usted tenía que ver la cara de esos adolescentes que se creían muy malos en la calle, pero cuando miraban a estos hombres decirles: aquí vamos a pasar el resto de nuestra vida, deja eso les producía una conciencia de temor, diciendo: yo no puedo seguir en esto. Entender la ira de Dios, que Dios castiga el pecado, para nosotros nos debe ayudar a hacer morir lo que es el pecado, lo que es terrenal. Número 1. Número 2, ¿cómo morimos al pecado desde este texto? Lo primero es con una conciencia de lo que el pecado representa para Dios o lo que el pecado provoca a Dios. Número 2, versículo 7, en los cuales, o sea, en estos pecados, ustedes, colosenses, vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. ¿Cómo morimos al pecado? De acuerdo a este texto, con una profunda conciencia del lugar donde Dios nos ha rescatado, con una profunda conciencia de lo que antes éramos y lo que ahora somos por la gracia de nuestro Salvador. Pablo les está diciendo: hey, ustedes estuvieron en estos pecados. Estos pecados son parte de su vida pasada. Ahora ustedes, el Evangelio los ha alcanzado y los ha salvado. Ya no caminen en esos pecados, hagan morir esos pecados. Ahora tú debes andar en una nueva vida. Tú no debes obedecer a esos pecados, estás supuesto a resistir a esos pecados, estás supuesto a rechazar, a desobedecer, a poner a morir todas esas formas de pecado. Aquí yo veo dos cosas, en el versículo 6 y en el versículo 7. Pablo les está diciendo en el versículo 5 a ellos: hagan morir el pecado, lo que es terrenal. Y él apela a dos cosas para animar a los colosenses. Número 1, apela al carácter santo de Dios. Él le dice: hey, este es un Dios de ira. Y número 2, apela a la conciencia de su redención. Ustedes estuvieron en eso. Ya no caminen en eso. Ya no anden en eso. Maten eso. Hagan morir lo terrenal en vosotros. Haz morir la fornicación. Haz morir la impureza. Haz morir los malos deseos. Haz morir las pasiones desordenadas. Haz morir la avaricia. Porque si no haces morir esas cosas te van a matar a ti. Todas esas cosas te arrastrarán y te alejarán de Dios. Amén. Algunas cosas que pudiéramos preguntar a partir de esto. Porque el texto me está diciendo a mí: yo tengo que hacer morir estas cosas. Pudiera preguntarme, por ejemplo, ¿por qué no puedo hacer morir un pecado en particular? ¿O por qué me cuesta tanto hacer morir ciertos pecados? Voy a tomar dos respuestas del libro La mortificación del pecado de John Owen para responder a esta pregunta. La razón por la cual hay veces no podemos hacer morir ciertos pecados es, número 1, porque quizás no lo deseas con todas tus fuerzas hacerlos morir. Probablemente no anhelas con todas tus fuerzas hacer morir esos pecados. Y número 2, ¿por qué hay veces nos cuesta tanto hacer morir algunos pecados? Porque quieres morir a algunos pecados, pero no a otros.
El cristiano está llamado a lidiar, a renunciar y a morir con todo pecado. John Owen decía: no podrás mortificar ningún pecado, no podrás hacer morir ningún pecado, a menos que sincera y diligentemente intentes tratar con todo pecado. ¿Por qué no podemos a veces hacer morir el pecado? Número 1, porque no lo deseamos con todas nuestras fuerzas. Y número 2, porque no queremos morir a otros pecados. Debemos morir, lidiar con todos los pecados, los que nos incomodan y afectan, y los que aparentemente no nos incomodan y no nos afectan. Otra pregunta que alguien pudiera hacerse después de esto, de hacer morir, uno preguntaría: Gerson, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a hacer morir esto? La respuesta que tengo es: hasta que Cristo venga. Nuestra victoria contra el pecado en esta tierra no va a ser completa. Hacemos morir a diario. La vida cristiana es una guerra contra el pecado, es una lucha contra el pecado. Aquí en esta tierra usted no acabará con el pecado definitivamente. Cuando Cristo venga y nos lleve y nos dé cuerpos glorificados, a partir de ese día seremos libres no solamente de la condena del pecado cuando nos convertimos, no solamente del poder del pecado, sino también de la presencia del pecado. Mientras ese día llegue, usted y yo tenemos que luchar contra el pecado y hacer guerra contra el pecado y hacer morir al pecado todos los días hasta que Cristo venga. Otras cosas que quiero decir con respecto a cómo yo hago morir el pecado. Romanos 8:13 dice: si vives conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Usted solo no puede. Debo abrir un paréntesis. Solo aquellos que están en Cristo y que tienen el Espíritu Santo en ellos pueden hacer morir el pecado. Este texto nos dice que es a través del Espíritu Santo que nosotros morimos al pecado. ¿Qué cosa quiere decir esto? Bueno, número 1 es que es la obra constante del Espíritu Santo en nosotros. Y número 2 es en dependencia constante del Espíritu Santo. Es yo someterme a la guianza y al dominio y al gobierno del Espíritu Santo sobre mi vida, que hacemos morir lo que es terrenal. 2, haciendo uso de los medios que Dios nos ha provisto. ¿Cómo así? Para hacer morir el pecado en nosotros debemos hacer uso de los medios que Dios ha provisto para el efecto. Por ejemplo, la lectura constante de la palabra. Ahora, alguien diría, o alguien simplificaría, ¿eso quiere decir que si yo leo la palabra yo termino con el pecado? No estamos queriendo decir eso. Pero sí te estoy diciendo que nunca harás morir el pecado aparte de la palabra. Nosotros tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar la palabra, tenemos que masticar la palabra, tenemos que ser saturados por la palabra. En ese contexto, nosotros podemos y estaremos capacitados para hacer morir lo terrenal en nosotros. Número 2, la oración. Ahora, tampoco quiero decir que si usted ora más, usted vence más el pecado. No, pero sí le quiero decir que usted nunca podrá vencer y hacer morir el pecado alejado de una disciplina de oración. Tenemos que orar. Y es ahí donde venimos y le decimos: Señor, estoy siendo tentado en esto, no puedo, dame fuerzas, ayúdame. En dependencia de Dios a través de la oración, la adoración a Dios. La adoración. Ahora, no estamos diciendo de que si tú más adoras, tú vas a vencer al pecado, pero es imposible vencer al pecado sin adoración. En la adoración, tu mente, tu corazón, tus palabras, tu vida entera se centra en que Él es Dios y que Él debe ser complacido. Entonces estarás en una mejor posición y mejor ánimo para tú hacer morir lo que te está haciendo morir, para tú matar lo que es terrenal.
El compañerismo cristiano es muy importante. Alejándonos de aquellas personas que nos incitan a ese tipo de pecado o de esas cosas que nos inducen a pecar. Repitiendo lo que he dicho hace un momento, una conciencia fresca de lo que es la ira de Dios y lo que el pecado representa para Dios me va a ayudar a caminar en santidad. Y una conciencia fresca de mi salvación, siempre presente, del precio que se pagó. Y nos preguntamos, ¿cómo voy a sucumbir a este pecado, a esta tentación, si mi Salvador murió por esos mismos pecados a los que estoy siendo tentados en la cruz del Calvario? ¿Cómo le hago eso a mi Salvador? ¿Cómo me rindo a la fornicación, al adulterio, a las impurezas, a la pornografía, a la avaricia, a los malos deseos, si mi Redentor murió para que yo no sea gobernado por eso? La conciencia, mi hermano, mi hermana, de tu redención, la conciencia del Evangelio que nos rescató, es un antídoto para sucumbir al pecado y a las tentaciones de este mundo. Amén. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella. Que Dios nos ayude en nuestra lucha diaria contra el pecado. Que glorifiquemos a Dios mientras hacemos morir esas cosas que nos destruyen y que lo deshonran a Él. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Aquí estamos nosotros, tus hijos, y sentimos la urgencia, sentimos la seriedad de este mandato. Te pedimos que nos hagas conscientes de cuán terrible es el pecado, de cuán ofensivo es el pecado para ti. Ayúdanos a sentir la conciencia de cuán malo es el pecado para nosotros, de cuánto ofende tu santidad, de cuán desagradable, sucio y apestoso es el pecado ante tus ojos. Para nosotros no coquetear con el pecado, para no acariciar el pecado, para no rendirnos al pecado, para no alimentar esas pasiones. Ayúdanos a morir día a día. Ayúdanos a morir a eso que tú tanto odias. Y ayúdanos siempre a tener fresco en nuestra mente, en nuestro corazón, que somos salvos, que hemos sido rescatados del pecado. Ayúdanos. Ayúdanos. Somos débiles, inclinados hacia el mal. No toma mucho para tentarnos, Señor, porque este corazón lleno de pasiones desordenadas, de malos deseos, de esa inclinación hacia el pecado, de esos apetitos carnales, Señor, sucumben tan fácilmente. Ayúdanos a morir a eso. Ayúdanos a odiar el pecado con todas nuestras fuerzas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a arrancar de raíz desde nuestro corazón toda esa maldad, Señor. Sálvanos. Sálvanos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú ayudes a aquellos de tus hijos, Señor, que batallan, Señor.
que luchan, que pelean. Concédenos la gracia para matar el pecado. Concédenos la gracia de odiar el pecado y amar la justicia.